hablar sobre algunas normas que estuvieron anterior y que algunas partes de ellos fueron consideradas para que fueran las fuentes. No necesariamente lo que les hablo a continuación, que es el FAS. Bueno, ¿qué era el FAS? Era una forma de aplicar el derecho desde un punto de vista religioso. En pocas palabras, era el derecho sagrado, el FAS. Y también es importante, antes de hablarles de las fuentes, decir que el derecho romano, que es ya en latín, es el Jus Romanorum, fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma, y el derecho, por su gran complejidad, aplicabilidad práctica y calidad técnica, requiere entonces de que nosotros miramos las fuentes, porque ese derecho romano, por su complejidad, su aplicabilidad, todavía mucho de eso es vigente en los códigos civiles contemporáneos. Entonces, partiendo de esa base, decimos que es importante sumar a esto lo que es el mores morium, ¿verdad? Que el mores morium, por su misma complejidad también de poder admitirlo como una fuente del derecho, porque el mores morium, hay dos palabras importantes aquí. El mores, que es un término latino cuyo significado es costumbre, ¿verdad? Por lo tanto, la expresión mores morium vendría a significar aquellas costumbres, tradiciones de los antepasados, transmitidas de generación en generación, y que desde el punto de vista jurídico vendría a significar aquellas normas de derecho no escrita. La vigencia de esto va a depender del respeto que la sociedad mantenga por las mismas, ¿no? Por esas costumbres, tradiciones. Eso es hablar del mores morium. Entonces, el mores morium es muy complejo para poderlo clasificar. Entonces, la mayoría de los historiadores, intelectuales sobre el derecho romano han dejado como norma de las fuentes de derecho no escrito la costumbre. Ahora bien, si en el examen ustedes ponen, yo les pregunto sobre las fuentes no escritas y ponen mores morium, yo lo voy a tomar como válido. Bueno, aunque aquí lo que aquí lo que manifestamos en la clasificación es no relacionado a la costumbre. Bueno, Aldo, así estaban las que yo te envié, un par de las. No, fíjate que ahí se movió un poco. Te las voy a reenviar, pero no, para que se las compartan a los compañeros, pero no estaba así. Por ejemplo, cuando voy a hablar, poner la anterior. Sí, se mueve, así. La siguiente es esta, ¿verdad? Bueno. Entonces,
hablamos esto como un prolegómeno, lo anterior, que es hablar del fax, del derecho romano, el mores morium. Ahora, para comprender de mejor manera lo que son las fuentes del derecho. Bueno, entonces, toda fuente es algo que brota, algo que permite, digamos, conocer causas, ¿verdad? En este caso, la fuente de derecho es todo aquello que origina la aparición de una norma jurídica, ¿verdad? Se clasifican en fuentes de producción y de conocimiento, ¿verdad? Entonces, las fuentes de producción, como tenemos ahí, son aquellos documentos que sirven de base para elaborar las normas jurídicas y están, yo debería decir, y están compuestas principalmente por el derecho no escrito, el derecho consuetudinario y el derecho escrito. Ejemplo de eso están las concilias, la ley de las 12 tablas. Eso es el derecho, esas son las fuentes de producción, ¿verdad? Documentos, no, todavía no. Y las de conocimiento son las que permiten reconstruir el proceso de la formación del derecho romano a través de sus épocas históricas, ¿verdad? Desde la época arcaica hasta la posclásica, ¿verdad? Y hay fuentes literarias, ¿verdad? Como obras de historiadores, gramáticas, ¿verdad? Comediógrafos de Roma, ¿verdad? Esas son, digamos, fuentes de conocimiento. Las que están de último son que no son propiamente jurídicas, pero hablan del derecho. Por ejemplo, la siguiente, Aldo. Bueno, estas tocan de manera indirecta lo jurídico, ¿verdad? Y obviamente, como toca indirectamente el derecho, hay esto, lo conocemos como fuentes de conocimiento no jurídicas. Y ahí hay varias, hay comedias, hay obras, ¿verdad? Hay cartas, de los cuales todos estos creadores de estas obras, una obra de Plinio hablaba sobre la deuda, ¿verdad? Igual que Polibio. Entonces, esto solo es como una referencia de que son fuentes de derecho de conocimiento no jurídicas. La siguiente, ahora lo que nos vamos a centrar a lo que sí se movieron, todo eso se movió. Todo. Bueno, entonces dentro de la anterior, las fuentes del derecho romano, tenemos fuentes escritas y no escritas. Entre las fuentes del derecho romano escritas está la ley, los plebiscitos, los senados consultos, los edictos de los magistrados, constituciones imperiales, el ius, el civita, la ley de las 12 tablas y el corpus iuris. Todas estas son fuentes escritas, ¿verdad? Y las no escritas está la costumbre. Y lo que hablaba anteriormente, si yo les preguntara en el examen, anoten una fuente no escrita y ponen el mores morium, yo lo voy a tomar como válido, ¿verdad? Por la complejidad, lo que eso representa el mores morium en el derecho romano. Como dice que tradición, hábitos, costumbres, entonces en la costumbre sí es fuente del derecho. Y recuerden ustedes, y en clases se los dieron en introducción al derecho, la costumbre es fuente del derecho, ¿verdad? No escrita. En este caso, en derecho romano, no escrita. Y pasamos a ver entonces ahora lo que son las fuentes escritas, ¿verdad? La siguiente.
Entonces, las fuentes escritas son aquellas fuentes que se encuentran plasmadas, notificadas en un ordenamiento jurídico y que influyen en la creación de normas constitucionales. Dentro de estas tenemos que primariamente tenemos la ley, la siguiente ley. Entonces, lo que ustedes deben, digamos, de tener la idea primaria de la ley es que es lo que el pueblo manda y establece, ¿verdad? Porque van a ser, obviamente son aprobados por los comicios, ¿verdad? Y incluidos todos los ciudadanos, patricios y no patricios, es decir, los plebeyos. Y en esta, y como les decía, eran los comicios los que aprobaban la ley. Entonces, por eso decimos que la ley es el resultado de un comicio. El derecho escrito, ¿no? Es una declaración normativa fundada en un acuerdo. Entonces, si el acuerdo era de todo el pueblo, la ley era pública. Si se fundaba una relación entre particulares, la ley era privada. La ley, entonces, es la fuente primera y fundamental del derecho, ¿verdad? Sobre todo en derecho civil. Vemos ahí que en cuanto al derecho civil, que es hacia donde nos vamos a encaminar todo y vamos a caminar sobre lo que es el derecho civil fundamentalmente, porque este es el gran aporte del derecho romano en las relaciones entre particulares, ¿verdad? La siguiente está el plebiscito. Entonces, la primera era, si la primera es la ley es lo que el pueblo manda y establece, en los plebiscitos es a lo que la plebe manda y establece. Entonces los plebiscitos serían también el resultado de comicios, que son los que lo aprueban, que son los que lo aprueban y en primera instancia lo trasladaban al rey, que era la monarquía, y posteriormente a la república con el Senado, ¿verdad? Estos plebiscitos fueron conocidos como el concilio de la plebe, ¿verdad? Y que tomaba el nombre de plebiscito, ¿verdad? Entonces, esto de los plebiscitos de la plebe tuvieron gran trascendencia fundamentalmente durante la época de la República, que después, cuando vamos a ver adelante, se crearon a través de los denseviros, que eran 10 notables romanos, todos eran patricios, crearon la ley de las 12 tablas. La siguiente, bueno, el jus es en la voz latina el derecho en Roma, ¿verdad? Ahí hay varias raíces de donde viene, que dice ahí del lado del derecho, ¿verdad? La cual define la conducta justa para que siga el camino recto. En todo lo que es el derecho, aquí lo que trata de normar es lo equitativo, lo justo, también lo general, que es para comprenderlo para la sociedad romana. Lo importante aquí, siempre como les decía, tener en cuenta que vamos a desarrollar el derecho romano en lo que es el derecho civil, ¿verdad? Por eso es que la norma que regula, el jus dice que la norma que regula con carácter obligatorio, ¿verdad?, las relaciones sociales, ¿verdad?, en sentido objetivo, es decir, erga omnes,
lo que se dice en el término latino erga omnes, que es para todos, ¿verdad? Sean patricios o no patricios. Y en cuanto a el objetivo de la facultad o poder que el ordenamiento jurídico reconoce a cada sujeto ese sentido subjetivo, ¿verdad? Y digamos, hay algunas posiciones, incluso hay locuciones latinas en relación a que el derecho es el arte de lo bueno, lo equitativo y la justicia. Entonces, el jus, en sentido objetivo, es la norma que regula con carácter obligatorio las relaciones para todos. En sentido subjetivo, que es a donde vamos a ir en todo el desarrollo del derecho romano, en sentido subjetivo, como la facultad o poder que el ordenamiento jurídico reconoce a cada sujeto, ¿verdad? Y definimos el derecho, o lo que es el jus, fundamentalmente en sentido objetivo, ¿verdad? Porque recoge entonces esta filosofía romana que el jus es el arte de lo bueno, lo equitativo, la justicia. Entonces, de hablar de esos términos son de verdad de carácter filosófico, porque habla de lo bueno. Si vamos a discutir qué es lo bueno, pasaríamos aquí horas, ¿verdad? Diciendo, bueno, qué es bueno y qué no es bueno. Y qué es bueno para lo que puede ser bueno para una persona, puede ser para otro lo contrario. Pero como estamos hablando del derecho romano, que dice que lo bueno, entonces comprendemos nosotros, en nuestro imaginario en nuestro imaginario, el derecho romano que es, digamos, que se norma para el bien de la sociedad, ¿verdad? Hablando de lo bueno, ¿verdad? Entonces, y si hablamos de la equidad, es darle a cada quien lo que le corresponde. El derecho es que hay equidad, y la equidad es dar a cada quien lo que le corresponde. Y si hablamos de justicia, es darle a cada quien lo suyo. Con esto, el derecho romano pretende entonces buscar un equilibrio, ¿verdad? De lo bueno, de la equidad y de la justicia, ¿verdad? Buscando entonces un equilibrio de valores en el derecho romano. Es importante manifestar que en esa época romana, sobre todo en la época imperial, ¿verdad? Donde el derecho se va a tener un conjunto de normativas que son propias de lo que es el corpus juris civilis, ¿verdad? De lo que hemos hablado de Justiniano. Ahí digamos, la gente que tenía conocimiento en materia de derecho, ¿verdad? Se les llamaba prudentes, ¿verdad? Y en el jurisprudentes, ¿verdad? Que es donde procede la palabra jurisprudencia, que es la ciencia del derecho, ellos eran los que entonces creaban esos cuerpos de carácter legal, ¿verdad? Y eran las personas que entonces aclaraban, comentaban sobre lo que era el derecho, ¿verdad? Sobre todo cuando se planteaban problemas jurídicos a nivel subjetivo, cuando las personas ejercían una acción, ¿verdad? Y como vamos a ver, ante quién tenía que presentar esta acción cuando vengamos el edicto.
La siguiente, Aldo, porfa. El jus, entonces, contiene dos elementos importantes. Lo que les hablaba, el jus civile, que es el ordenamiento jurídico, bueno, que es el que se recoge con Justiniano y sus diferentes, su división, ¿verdad?, que tiene respecto de eso, como las novelas, las constituciones, el digesto, el código, ¿verdad? Y el jus gentium, el derecho de gente, ¿verdad?, que era el que se aplicaba exclusivamente a quienes no se consideraban ciudadanos romanos, ¿verdad?, los extranjeros, los peregrinos, la clientela, ¿verdad?, que eso ya lo vimos, ¿verdad? Y pues, desaparece esto del gentium, ¿verdad?, en la época imperial. Ya aparece esa división de jus civile y el jus gentium. La siguiente, Aldo. Entonces tenemos las civitas, ¿verdad? Hemos hablado varias veces de esto de lo que es la civita, ¿verdad? Que son las que se dan digamos, el derecho romano se basa en que se dan las relaciones de un pueblo, ¿verdad? Y como forma de organización primaria establece el nacimiento de las instituciones jurídicas que permiten el desarrollo del derecho romano. Entonces hay dos acepciones, ¿verdad? Por un lado está lo que se le conoce al ciudadano, se reconoce esa calidad, ¿no?, y se denomina en el derecho romano el civis, ¿verdad? Y ya cuando hablamos de la civita, hablamos del lugar, de la residencia. Esto significa que entonces las civitas, nos referimos, las civitas, reitero, a la ciudad, ¿verdad? Eso es importante hablar, Estado-ciudad, que existe desde la fundación de Roma, ¿verdad? Y que la traducción correcta de más conocida y reconocida es hablar de las civitas, ¿verdad? O sea, de la ciudad-estado. La siguiente, entonces, ahora corresponde a hablar de lo que es el Senado. Hablamos entonces en la primera fuente que estábamos compartiendo, es lo que el pueblo manda y establece. El plebiscito es lo que la plebe manda y establece. En esto del Senado consulto es lo que el Senado ordena y establece, ¿verdad? Entonces, es tener, digamos, en concreto eso que corresponde a cada una de estas fuentes del derecho, ¿verdad? Los senados consultos son consejos de los senadores a los magistrados, y no era cualquier resolución del Senado, sino aquella que es interrogada por el emperador. Es decir, estamos hablando de la época imperial, ¿verdad? Se los consultaba o interrogaba sobre aspectos jurídicos, ¿verdad? Entonces el Senado adquiere su mayor importancia como fuente del derecho en la época del Principado. El procedimiento para la aprobación de un Senado consultos era diferente a lo que podrían aprobarse en los comicios, ¿verdad? No necesitaba de una publicación previa, los senados consultos, ¿verdad?
sino que en las reuniones ellos llegaban a aprobar, votaban, redactaban, ¿verdad? Y hablaban de la composición de lo que es estos consejos ya en forma escrita. Es decir, creaban un texto. El texto hablaba del prescripto, que era indicar el magistrado que proponía esas recomendaciones o consultas que se le hacían con las respectivas resoluciones, la sanctio, que es la sanción, pues, ¿verdad?, que se hacían por parte de todos los Senado consultos. Y los consultos, los jurisconsultos eran los que interpretaban el derecho, ¿verdad? Incluso llegaban a otorgarle un carácter doctrinal, ¿verdad?, por la calidad de los personajes que eran los que creaban esta parte del derecho con sus proposiciones sobre estos aspectos jurídicos. Y las constituciones de los imperios, como tenemos ahí, son decisiones del emperador, ¿verdad?, primero del pueblo, después de la plebe, y ahora lo que es el consejo, lo que es el Senado consulto, que es lo que el Senado ordena y establece, y las constituciones imperiales son decisiones del emperador, ¿verdad? Según Mulpiano, que es un historiador, ¿verdad?, indicaba que estas decisiones son fuente del derecho en virtud de que cada emperador recibía esa potestad de la ley, o lex, con lo que el pueblo designó, ¿verdad? Por eso eran decisiones imperiales que se convirtieron en fuentes del derecho. La siguiente, bueno, sobre el edicto, esto sí es muy importante hablar, ¿no? El edicto de los magistrados eran declaraciones de potestad de los magistrados, ¿verdad?, las que se hacían del conocimiento del público, ya fuera en forma escrita o verbal. Quedó mucho por escrito de estos edictos, ¿verdad?, sobre todo cuando ellos asumían los magistrados la calidad de magistrados del edicto, ¿verdad? Entonces el edicto en ese entonces se redactaba en tablas de madera, o lo que nosotros llamamos álbum. A ellos le llamaban el álbum a esas tablas de madera donde anotaban sus edictos, ¿verdad? Es decir, cómo ellos las normas y reglas, cómo iban a ejercer ellos durante el tiempo que estaban en su cargo, que era, como vimos anteriormente, de 1 año, ¿verdad? Y el edicto, quien más se manifestó en esto fue el pretor. Y el pretor planteaba ante la sociedad las normas y reglas que iban a regir para aquellos ciudadanos que querían ejercer una acción. Deberían de hacerse entonces de acuerdo a lo que redactó el magistrado y lo que en el edicto, es decir, sobre estas normas se van a trabajar, sobre estas normas recibiré sus posiciones, sobre todo de las acciones, ¿no? Entonces, y todo esto va más en lo que es el derecho privado. Relaciones entonces el derecho privado con el derecho civil, ¿verdad?
eh, el magistrado de edicto, en el tiempo que duraba, tenía que era el pretor, ¿verdad? Al actuar como magistrado en los procesos del Ordo Iudicis Privaturum, que es el orden jurídico privado. En ese orden jurídico privado es donde le manifestaba que los ciudadanos que querían reclamar un derecho, bueno, según su leal saber y entender y de acuerdo a la equidad, a lo bueno, a la justicia, él creía, consideraba que podría alegar un derecho que él consideraba que lo tenía. Para efectos de eso tenía que presentarlo ante el magistrado pretor sobre las bases que ya en el edicto ya había desarrollado y establecido el pretor. Entonces, el pretor conocía eso durante el tiempo que dura, que también duraba en su cargo, que era de 1 año, ¿verdad? Esto del Ordo Iudicis Privaturum es la forma de llevar los procesos de que alguien quiera manifestar un derecho que según el ciudadano romano cree que puede plantear, que se le pueda resarcir ese derecho, ¿verdad? Sobre la base del edicto del pretor. Y en el Ordo Iudicis Privaturum, a quien se le presentaba primariamente en el proceso. Si quiere ustedes hagan un símil, aunque para comprensión de esto, como para desarrollar un juicio. Entonces, en primera instancia, de acuerdo a lo establecido por el pretor en el edicto, el ciudadano presentaba entonces, de acuerdo a esas normas y reglas establecidas en el edicto, presentaba su acción, y si el magistrado pretor consideraba que habían condiciones suficientes para que el ciudadano pudiera seguir ejerciendo ese derecho, entonces quien le daba trámite a la acción era el pretor, si consideraba que era sobre las bases que estaban en el edicto. Y después pasaba a la segunda fase, ¿verdad? Entonces, del juicio o del proceso está lo que es propiamente conocer lo que es el derecho. Lo vamos a desarrollar ya con amplitud cuando miremos en la siguiente, después del parcial, miremos entonces los procesos romanos, ¿verdad? La siguiente, entonces la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Que la ley de las 12 tablas, esta es pregunta de examen, es la primera fuente de jus civil, el derecho civil, ¿verdad? Esto fue durante la República, ¿verdad? En la etapa clásica, donde se manifestó esto, la ley de las 12 tablas, quienes lo hicieron fueron los denseviros, que es, decíamos, un cuerpo de notables patricios, ¿verdad? Que crearon los denseviros sin ninguna participación de los plebeos. Pero esta ley de las 12 tablas fue un proceso histórico desde el derecho constitucionario, también viendo el Moris Morium, ¿verdad? Y otros reglamentos y de derecho público que lo manifestaba Tito Livio, ¿verdad?
y las define como una fuente de todo el derecho público y privado. El primer cuerpo normativo, digamos, de amplio en Roma, y que benefició fundamentalmente a los plebeyos. Para ellos representaba entonces una igualdad de derechos que no tenían y solamente los tenían los patricios. Cuando hablamos de que se fue redactada por 2 comisiones, la primera creó las primeras 10 tablas y la segunda creó las siguientes 12, o sea, para completar 12. Que para la mayoría de los historiadores, investigadores romanos, son las últimas 2 son normas inicuas, ¿verdad? Que no fueron de mayor importancia y trascendencia para el derecho, fue simplemente para complementar todo lo anterior, es decir, las 10 anteriores. Por eso, la siguiente el texto, bueno, en cuanto a lo que es el texto de las leyes de las 12 tablas, fueron llegando, digamos, para el universo de la población, fue llegando por textos de carácter literario, ¿verdad? Que dan una comprensión de lo que es el derecho, lo que es la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Lo cual se va a manifestar aún más esta situación cuando se hace la compilación justiniana, que es el Corpus Juris Civilis, ¿verdad? Estos siempre fueron aprobados por los comicios, la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Entonces hay algunos vacíos de legis, comprensión en el derecho romano, porque fueron destruidas y se cree posiblemente que fue por la invasión de los bárbaros y los galos que fueron los que destruyeron, digamos, este cuerpo normativo. Y aquí tenemos entonces como referencia a la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Que habla cada uno de ellos, ¿verdad? El principal, el primero, que es la organización judicial, el procedimiento y desarrollo, ejecución de los juicios, reglamento en la tabla 10, reglamento del sacro o sagrado, ¿verdad? Bueno, sobre esto, nosotros vamos a realizar un ejercicio sobre la ley de las 12 tablas, y para efecto, al final de este tema de las fuentes, les voy a dejar las preguntas para que ustedes las resuelvan y la puedan entregar a las 7, les voy a dejar hasta las 9 de la noche para que puedan entregar esta tarea para los que quieran tener algunos puntos. El que no lo quiera hacer, no hay ningún problema. No, ni se la va a restar ni nada. Entonces, pero sí es muchas de las preguntas que es importante indagar más sobre qué es la ley de las 12 tablas, y creo que también es importante para reforzar este conocimiento del derecho romano y las primeras normas que se normaron en Roma, que es la ley de las 12 tablas. Por favor, Amanda, dígame. Licenciado, buenas tardes. Como una consulta, ¿por qué medio vamos a mandar la tarea y usted va a enviar las preguntas con alto o las va a subir? Se las voy a poner ahorita que terminemos. ¿Y cómo se las hacemos llegar a usted? A través de un correo que voy a poner en el chat ahorita. Gracias, licenciada.
O si quieren, se lo anotas. ¿Conocen mi correo institucional? Si no lo puede proporcionar, se lo voy a agradecer. No, por eso pregunto, no. Entonces, Estuardo-Orantes, @profesor. USAC. Perdón, profesor.usac.edu. .gt. De todo modo lo voy a dejar anotado. Repito, Estuardo-Orantes @profesor.usac.edu.gt. Sí. Gracias. Hoy a más tardar. Otro día lo recibiré, pero no va a tener nunca el mismo punteo. Bueno, la siguiente, Aldo, porfa. El Corpus Juris Civilis, ¿verdad? Entonces, esta es la obra, o la obra de derecho romano que compartió en su momento con la sociedad romana y después con Europa, ¿verdad? Y mucho de eso fue recogido y fue traído con la ley de las 7 partidas. Pero entonces el Corpus Juris Civilis, ¿verdad?, es una compilación que hace Justiniano por medio de unos conocedores del derecho, ¿verdad? Eran los jurisconsultos, ¿verdad? La gente que más conocía sobre derecho. Compilaron todo esto, ¿verdad? Esta labor del Corpus Juris Civilis, ¿no?, es el gran cuerpo de derecho romano que dejó para la humanidad, ¿verdad? Y que decía, muchos de esos son consideradas y tomadas en cuenta para lo que es el Código Civil, ¿verdad?, contemporáneo. Estas normas fueron creadas con Justiniano en lo que era el Imperio de Oriente, ¿verdad? Porque el Occidente ha sido invadido por los bárbaros, ¿verdad? De lo cual la mayor aplicación del Corpus Civilis se dio en el Oriente, ¿verdad?, de Roma. Entonces, de esa labor jurídica de Justiniano se contemplan varios textos, obviamente de carácter jurídico, como es el Código, el Digesto, las instituciones y las novelas, ¿no? La siguiente. Por eso te decía que ahí falta, te voy a enviar eso. Entonces, si quieren, anoten los rescriptos imperiales. Esa no está ahí, ya vi. Están anotando los rescriptos imperiales, que es otra fuente del derecho. ¿Y cómo se consideran los rescriptos imperiales? Como fuente del derecho y con fuerza de ley. Era la actividad más importante del príncipe, ¿verdad? Y que son las respuestas, ¿verdad?, por parte de la Cancillería Imperial. Entonces, los cancilleres daban respuestas jurídicas, pero ¿quién estaban bajo el cargo del
del príncipe, entonces por eso se llama que eran parte de la Cancillería Imperial. Después pasamos a estas fuentes no escritas, ¿verdad? Que ahí es la costumbre, la que más consideramos, y decíamos que estaba cuando hablamos de usos, costumbres, tradiciones, entonces estamos hablando del Mores Morium. Por eso es que yo considero que, a mi parecer, el Mores Morium es una fuente de derecho, de costumbre, y si pudiéramos discutir, a mí me fascina esto del Mores Morium, podría ser hasta una fuente de las llamadas de producción. Pero bueno, entonces aquí nos quedamos que la fuente no escrita es fundamentalmente la costumbre. Y ya, si queremos ver una tabla de cómo, en qué periodo o en qué etapas del derecho tuvieron mayor presencia estas fuentes de las que hablamos, podemos ver la tabla siguiente, Aldo, por favor. O sea, ahí que si vemos ahí, digamos, la que es transversal en la monarquía hasta el imperio absoluto, ahí miramos que es la costumbre, está en todas ellas, ¿verdad? Y difiere entonces en las que tuvieron su creación en estas etapas del derecho, ¿verdad? Entonces, en la época monárquica, ¿cuál fueron? La república, principado, ¿verdad? Y algunas de esas considérenlas porque pueden venir en el examen. ¿Alguna pregunta? Compañeros, ¿alguna pregunta? No, Lick. Ay, yo tenía miedo que no me están... ¿Sí se escuchó o no? Sí, Lick, sí se escuchó. En este momento voy a ponerles las preguntas. Gracias, Lick. No hay por qué. ¿Las ven? Sí, licenciado. Bueno. ¿Consideran que por las preguntas las pueden presentar hoy a las 7? 9. Sí, pero por eso pregunto. Porque es de analizar. El documento ese se los compartiste, de las 12 tablas. Ah, bueno. Lick, mejor a las 9. Mejor más tarde. A las Sí, 9. quedaría mejor a las 9. Por favor. Las 9, Lick. Mejor mañana. Ni usted. Mañana. Mañana tal vez mejor. Mañana, Lick. No, ya le. No. Si quieren hoy a las 12 de la noche, pues.
Ay, ya sí. mañana. Así Sí, mañana. 12. Va, Sí, les oigan, a las 12. Hoy a las 12, Perlic, mejor. sí, así va a ser. Oigan, Dios lo las 12. bendiga. No, para nada. Gracias, Lick. No me digan gracias, es mi obligación. Yo lo que quiero es, miren, a mí lo que más me interesa es que aprender y aprender con H, dije en la primera sesión, y entonces lo importante es conocer el derecho. ¿Quiénes aprueben o no la clase? Eso es lo de menos. Para muchos dicen, yo sí quiero ganar. Pues ganen con 81. En las demás clases así todas pinchurrientas con 61, pero la mía con 81. Nada, es broma, pero hagan lo mejor por ustedes. Y es la mejor que podemos hacer. Un poquito de esfuerzo para hoy, pero ya para mañana ya es muy relajado. Y traten de hacerlo cada uno de ustedes, como hay preguntas ahí que tienen que responder sobre su comprensión del texto, ¿verdad? Hay preguntas ahí que son más de valor de ustedes que mías, ¿no? Pero sí me interesa leerlas y saber cómo respondieron esto. ¿Cómo lo pueden enviar? Como ustedes puedan y como ustedes quieran, ¿verdad? Es más, sí, para que no se pierdan mucho tiempo, si quieren solo pongan respuesta de la 1, de la 2, de la 3, ¿verdad? Bien, ¿ya la copiaron? Yalik, disculpe, hasta abajo no podría poner su correo otra vez para confirmar que esté bien. En el chat. Sí, o en la hoja. Voy. Mejor en el chat si puede, por favor. Vaya. Muy amable, licenciado. Para nada. Profesor. Punto. Punto. Licenciado, ¿por dónde se la estaríamos mandando? A ese correo. Ok, gracias. Licenciado, disculpe, ¿le ponemos algún asunto específico? No, respuestas de la ley de las 12 tablas o aquí va mi cuestionario, lo pueden hacer a mano, a computadora, lo pueden hacer en un álbum de madera, de yeso, como ustedes quieran mandarlo, no hay problema, lo importante es que lo hagan, sobre todo las preguntas que la 11 es muy importante para mí, también la 5, son que ustedes tienen que ver más en eso. Licenciado, ¿y nuestros datos en dónde los mandamos? ¿En el documento, si es que en dado caso que lo hacemos en Word, o en el correo? En el correo. Está bien, gracias. Bueno. Ahí en el chat está el correo. Ese es el institucional mío. Entonces se los comparto. Gracias, Lick. Bueno. Estamos ahí entonces. Ya. Estamos listos. Pues nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde.